Continuamos con la serie El miedo, el temor. El temor. Y siempre que iniciamos una predicación más de esta serie, pues hacemos la aclaración, les comunicamos que el término temor en la Biblia, pues siempre tiene dos aseveraciones, dos connotaciones, dos aplicaciones. El temor reverente a Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero también el miedo de fobos, ¿sí? De fobia, de asustarse, de perder la paz. Entonces, ese es el tema que estamos viendo. La iglesia muchas veces, aún como creyentes, pues tiene ciertos miedos y los hemos estado desarrollando, predicando para que usted vea lo que dice Dios a través de su palabra acerca de cada uno de ellos. Y hoy el tema de este mediodía ya es el miedo a compartir del evangelio. El miedo que la iglesia cristiana tiene de compartir el evangelio. La iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo tiene un mandamiento de parte de Él. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos ser obedientes y no sucumbir ante ninguna circunstancia, cualquiera que sea, incluyendo el miedo, pues, que se tiene para compartir el evangelio. El miedo, por ejemplo, a no ser escuchado, a ser rechazado, a ser criticado, porque al compartir la palabra de Dios, pues no mucha gente está receptiva, ¿no? Sabemos que este mundo rechaza a Dios y este mundo no desea recibir el mensaje de su Creador. Y cada vez menos en esa realidad, la iglesia también cada vez menos comparte el evangelio. Y eso es algo que no debe de acontecer porque es un mandato de nuestro Padre Celestial, en donde nuestra pasión y convicción para llevar a cabo la encomienda de Dios, pues no debe ser frenada, no debe ser congelada o no debe ser ahí detenida, pues por el miedo, hermanos. Quizás esa pasividad que tienen muchas personas, creyentes me refiero, a compartir el evangelio, pues sea por miedo. Ahora tenemos el mandamiento de parte del Señor, ¿sí? Primer mandamiento, o lo que vemos en Marcos 16:15, dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28:19, una vez más se confirma precisamente este mandamiento, dice: por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, una vez más les repito, hermanos, en el aspecto de compartir el evangelio no estamos solos. Dios está con nosotros. Lo acabamos de leer. Dios está contigo, hermano. No tengas miedo. Comparte el evangelio. Y como iglesia, como sus hijos, como su pueblo, pues no debemos de dejar de hacerlo. Es un mandamiento. Como mencionamos, este mandamiento no debemos dejar de hacerlo ante ninguna circunstancia, incluyendo si hay inseguridad o miedo. Iglesia, debemos dejar esa pasividad y hasta apatía y cambiar de actitud y confiar total y absolutamente en Dios. ¿Quién es el que dio la instrucción? Dio la orden que como mencioné, no debemos evadir. Para eso se estableció la iglesia, hermanos. Para eso se estableció la iglesia. Debemos de cumplir. ¿Cuántos de nosotros, verdad? A veces, porque a veces ocurre, criticamos, por ejemplo, y decimos algo al gobierno: es que no hace nada. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Es que no hacen nada. Una vez más te digo, una vez más te menciono, hermano, hermana, no tengas miedo. El Señor Dios está contigo.
Además nos dice que Él estará con nosotros también en todos los aspectos y también en esta área de compartir su evangelio, no es la excepción. Así es de que no tardemos, manos a la obra, iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Desea usted que levantemos ahorita rápidamente una encuesta? Ponga el listado, ¿cuántas hojas necesita de las personas que le compartió esta semana el evangelio? El listado, ¿cuántas hojas necesita? Mi esposa trae unas 5 o 6 hojas. Entonces, hermanos, tenemos que compartir el evangelio. Entremos, pues, mire, entremos en realidades observables, que no necesitas escarbarle mucho, hermanos. Es cierto, las personas en este mundo no encuentran su propósito. Esa es la realidad. Las personas no encuentran su propósito y luego dicen la clásica, no, es que algo me falta, algo me falta. Así dicen, ¿no? No están en paz, no están cómodos consigo mismo. Sus entornos son de conflicto y desesperanza, de caos. Sin embargo, siguen sin reconocer que necesitan, sin reconocer que requieren de esta fortaleza que solo Dios puede dar. Pero para reconocer eso se necesita humildad. Para llegar a esto, aun cuando alguna de otra forma el mensaje del evangelio se acerca a su vida, por falta de humildad se rechaza. La naturaleza humana evade y no desea oír el mensaje del evangelio. Y por eso, pues mucha gente está también, estoy hablando de cristianos ahora, ¿no? También, pues, ¿para qué comparto si ni quieren oír? No tengamos esa perspectiva, hermanos. ¿Para qué comparto? Le voy a decir una cosa. Es que nosotros decimos, es que esa persona se ve tan, es imposible que se convierta. No puede ser posible, mira nada más. Hermanos, hermano, hermana, hermana. Si Dios me doblegó a mí, que no pueda doblegar a otro ser humano. Si Dios te doblegó a ti, que no pueda doblegar a otro ser humano. Iglesia, tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que predicar con autoridad las buenas nuevas. No estemos detenidos, no estemos congelados, que el miedo o la inseguridad, la incertidumbre, qué sé yo, tantas cosas que puede haber en tu mente, en tu corazón, no te detengan para cumplir ese mandamiento que el Señor nos ha dado como iglesia, como individuos, como familias, hermanos. Esa es la realidad. Debemos compartir el evangelio. Sin embargo, la gente, como le digo, no desea oírlo. Y prefieren, pues, y que lo manifiestan, porque se ve, se nota, prefieren seguir viviendo en la esclavitud de algo inexplicable y hasta contradictorio. Una vez más repito, deciden voluntariamente vivir en una contradicción inexplicable, hermanos. Tan inexplicable como, por ejemplo, ves a una persona, estoy hablando de una analogía, voy a hacer una analogía, ves a una persona sudando, agotada, con la lengua de fuera hasta por acá, y le das el vaso de agua y no lo quieren. Esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud. Viene la mano del cielo ante una circunstancia difícil para rescatar a esa persona que está en una posición, una postura o en una condición más bien difícil de pasar, hermanos. Y viene la ayuda y la rechazan. Ese es el mundo, esa es la contradicción del mundo en el cual usted también y yo vivíamos, hermanos, con esa actitud. Y entonces ahora, como creyentes que ya estamos del otro lado, ¿cuál es la actitud ahora de la iglesia? No hacerlo, ignorar el mandamiento de Dios. Decimos, es que no va a aceptar. Y nos congelamos, nos neutralizamos, nos paralizamos. Y somos una congregación pasiva. Así de sencillo, hermanos. Somos una congregación pasiva. Y es algo que Dios nos ha encomendado. El evangelio se debe de predicar.
Las buenas nuevas se deben predicar siempre, todos los días de nuestra vida, hermanos. Con testimonios, sí, con forma de conducirnos, sí, etcétera, etcétera. Tantas cosas, Dios que te va a poner la oportunidad ahí al alcance y no vamos a quedar callados. Y luego espero que venga un cristiano. Ay, hermanos. Ahora, cuando nosotros decidamos compartir el evangelio, pues debo de agregar que el compartir el evangelio debe ser por encomienda de Dios y para los propósitos de Dios, nada más. De ninguna manera deben involucrarse intereses humanos, hasta egoístas, ¿verdad? Donde los opilotes andan ahí. A ver a quién timan, a ver a quién engañan, a ver sobre quién se dejan ir, ¿no? Y llegan a Tijuana, los opilotes. Entonces, cuidado, hermanos. Debo agregar, pues, que como le digo, deben ser por y para Dios. Usted y yo, para predicar el evangelio, debemos dejar de tener miedo y obedecer a Dios. Que la obediencia a Dios esté por encima del miedo. Esa es la realidad, hermanos. Y usted o muchos dirán y contestarán, es que no tengo miedo. Yo no tengo miedo de predicar el evangelio, así, hasta con una así, inflando el pecho. Es que yo no tengo miedo de predicar el evangelio. Hasta la panza se me escondió. Es que no tengo miedo de predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque hay dos cosas, hermanos. O es por miedo o es por desobediencia, por rebeldía. Acuérdese, está comprobado ya que si tienes que hacer algo y no lo haces, o es por miedo, en algunos aspectos, o es por rebeldía. Hace esto, sí lo voy a hacer, y no lo haces, rebeldía, o quizás miedo, no sé, ve allá, por ahí tienes que pasar, y entonces, no lo voy a hacer, o tienes miedo, tienes rebeldía, no sé cuál es su condición, hermano. Yo espero que sea el miedo, porque la rebeldía, la mentira, lo falso, ¿sí? Lo hipócrita es totalmente repudiado por Dios. Esa es la realidad. Es repudiado por Dios, hermano. Aquí en China y en Japón y en Marte y en Júpiter. Y también acá en Lomas de Matamoros. El apóstol Pablo dijo con convicción, así el apóstol Pablo dijo con convicción, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted y yo sabemos eso, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero dice Romanos 10, por ahí adelantito, ¿y cómo creerán si no se les predica? ¿Y quién debe de predicar? A ver, asómese al espejo. Pablo era un hombre valiente, usted sabe que era un hombre decidido. Pero eso no significa que nunca sintió miedo, obviamente, fue un ser humano como usted y como yo. Sí sintió miedo, pero nunca, ¿dónde marcó la diferencia? Nunca permitió que ese miedo lo congelara, lo detuviera. Eso no lo permitió, hermanos. Predicó lo que se le encomendó. Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, ve ahí a la calle derecha y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y lo hizo, amén, con todo y el miedo, la persecución, la crítica, hermanos. Cuando Cristo, pues, detuvo a Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo con coraje a los cristianos, cambió su vida por completo. De perseguidor de la iglesia pasó a ser predicador del Señor Jesucristo, como lo leemos en la Escritura una y otra vez. Y desde ese momento el apóstol Pablo dedicó cada día de su vida a hablarle a otros acerca de Jesús. Y lo hizo con pasión, con propósito de Dios, con autoridad de Dios, con lágrimas, porque así lo testifica él. Con miedo, pero no lo neutralizó. No se quedó pasmado, como dicen por ahí. Él fue precisamente el que mandó este mensaje y quedó escrito de parte de Dios en Romanos 1:16, que ya lo leímos, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Acuérdese que lo que dice la palabra de Dios también dice desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebata. Esa palabra violentos habla de valientes, no habla de que acá un tiro, compa, no. Habla de valientes, de decididos, de personas que tienen convicción y que si Dios lo dice, lo tengo que hacer, nada más, hermanos. Para compartir el evangelio se debe ser auténtico. ¿Qué es ser auténtico? Bueno, pues no ser fariseo, ¿no? Porque el fariseo no era auténtico. El fariseo te dice una cosa y hace otra cosa. El fariseo te quiere engañar ahí con palabras ahí y realmente trae cosas con tirabuzón, ¿no, hermanos? Ese fariseísmo siempre ha existido y siempre existirá. Para tener autoridad y predicar el evangelio debe ser auténtico y además tener verdadero amor por los demás. Esa es la realidad, hermano. ¿Sí? El Señor Jesucristo tenía amor por los demás, es el amor, Él es el amor. Y, hermanos, obviamente que era auténtico. Por eso los fariseos decían, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es lo que estaban diciendo, veían su autenticidad. Hermanos, necesitamos estas dos características, al menos, ¿no? Para compartir con autoridad el evangelio, ¿sí? Tenemos que ser auténticos, correctos, íntegros, que nuestras acciones, ¿sí? Que nuestras palabras sean soportadas con nuestras acciones. Y también que amemos sobre todo a Dios, pero al prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Esa es la realidad. Entonces, ¿somos auténticos o somos falsos? ¿Tienes amor por las almas o andas buscando otras cosas? Posiblemente ahí está la respuesta, ¿no? Y las mismas personas se dan cuenta de la condición verdadera de una persona, de otra persona que viene y se les acerca predicándoles el evangelio y lo confronta y le dicen, tú, sí, mira lo que andas haciendo. Entonces ahí la justificación es, no te fijes en mí, porque dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, eso le dice al que debe de poner su confianza en Dios sobre todas las cosas. No es una justificación para no dar buen testimonio. Amén. ¿Sí está claro o lo explico en inglés? La realidad, hermanos. La gente sabe cuando no tienes autoridad. Ya luego que no estemos grabando, ya le platico unas cositas ahí. Las mismas personas pues se dan cuenta de la condición verdadera y espiritual y muchas veces ni siquiera son espirituales las personas. Pero sobre todo Dios sabe las cosas, hermanos. Dios sabe que aparte de miedo, y posiblemente por eso haya miedo, porque no hay autoridad, no hay obediencia, no hay convicción, ¿sí? En lugar de eso hay apatía, desgano, miedo, y es contagioso eso, hermanos, aguas. Eso se contagia. Pero una vez más repito, debemos hacerlo siempre para la honra y gloria de Dios. ¿Quiere usted predicar el evangelio? Hágalo para la honra y gloria de Dios. Que Él sea el exaltado, que Él sea el glorificado, que usted predique a nombre y representación y por encomienda de Cristo. Llevemos a las personas a Cristo. No andemos ahí jalando, como dicen por ahí, molino para nuestro, ¿cómo? Agua para nuestro propio molino, porque hay mucha gente, ¿no? Si hay mucha gente, no sé qué buscan. Bueno, yo sé qué buscan. Como el Señor Jesucristo también ya tienen su recompensa, yo sí sé qué buscan. Hermanos, la Escritura es bien clara y debemos observar cómo el Señor Jesucristo predicaba el evangelio, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo vio que las cosas no estaban funcionando correctamente, ¿qué hizo en una ocasión? Hasta volcó las mesas. Esa es la realidad. Porque no estaban predicando el evangelio ¿sí? Que estaba por escrito, o la palabra de Dios que en ese momento existía, que era la ley de los profetas, ¿no? No, estaban haciendo otras cosas. No predicaban el evangelio o no evangelizaban, sino que antes y hoy también, algunos en lugar de evangelizar, evangeligan para sus propios beneficios. No es para Jesucristo.
si no es para sus vanos e incorrectos propósitos? Algunos solamente para ser reconocidos, otros para recibir un premio por los hombres o estar en competencia. En ocasiones, hermanos, no te imaginas ni te puedes imaginar lo que hay en el corazón del hombre hasta que ves lo que se hace por atraer personas a muchas congregaciones con otros intereses. ¿Habrá de eso? Hasta te puedo dar nombres, pero mejor no. Por ejemplo, sin dar nombres, en una ocasión, pues nos llega una persona, hace como 1850 años, llega una persona ahí a la congre y dice, ¿qué cree que anda? Y nosotros lo conocemos, o lo conocimos ya. Dice, anda dando dinero, dice, vamos a hacer un evento y el que traiga más gente se va a ganar una lana. Así, Y todos andaban sobre la lana, digo, sobre las almas. ¿Sí? Imaginemos la escena, ¿no? Imaginas que este cuate que va, pues quería ganarse la lana, ¿no? Pues si le iban a dar lana, ¿no? O sea, imagínate dar premios económicos por hacer algo que tenemos que hacer por amor. No, dice la persona, no, pues ahí con 5,000 pesos se me quitó el miedo. Con 5,000 pesos se me quita el miedo. Pero ahí está la intención del corazón. ¿Sí? Hermanos, si de por sí, ¿verdad? La iglesia cristiana es caracterizada, bueno, la iglesia no cristiana porque no son cristianos realmente. Que puro dinero, que por aquí, que por allá y que por acullá. Y luego con esas cosas. Imagínate, bueno, regreso al ejemplo, ¿no? Hermano, hermana, familia, te invito a la iglesia. No quiero ir, ya te le van el cerebro y esto, que la. Y ya, ¿no? Pero es que si llevo más gente me van a dar una lana, creo que son como 10,000 pesos. No, entonces si apoyamos, pues hacemos una carnita asada. Ya sacamos palachelas. Y ahí van. ¿Cuándo se van a volver a parar? Nunca, porque están confirmando que es puro dinero. Y ahí está el evento lleno de... ¿Sí? Me reservo el término. Ya está lleno, pero no vuelven jamás. ¿Por qué? Porque confirman que todo es por dinero. No son cuestiones espirituales. Por eso yo le digo, hermanos, usted se va a animar a compartir el evangelio, nunca diga, ¿qué me van a dar? Porque así también hay mucha gente, ¿no? Hay personas que dicen, oye, pues fíjate que, pues necesitamos servidores para acá. Ay, ¿cuánto van a pagar o qué? Te lo voy a recomendar a aquella congregación. Allá sí manejan así las cosas. Entonces, hermanos, por favor, en la iglesia todas las cosas son espirituales. Las riquezas son espirituales. La abundancia es espiritual. Todo tiene un propósito único, exclusivamente espiritual. Esa es la realidad. Pero, pues, a algunos les van a volcar las mesas. ¿Sí? Se les va a volcar las mesas. Hermanos, que la convicción, es que lo tengo que comentar, porque muchas veces tú te animas y luego a veces alguien te enseña, ¿y cuánto te dan? ¿O cuánto te dan por cada alma? No, hermanos, que la convicción de cada uno de nosotros para servir al Señor sea por amor solamente, por amor a Él, por amor a las almas, por obediencia, porque Él nos dijo y nosotros lo tenemos que hacer. Y usted y yo debemos saber que si amamos a Dios, en verdad amamos a Dios, Él nos ayudará a llevar a cabo su encomienda para sus propósitos. Imagínese, Él fue el que nos comisionó, Él fue el que nos envió, pues Él va a respaldar. Pero tenemos que echar fuera el temor, el fobo, ¿sí? Acuérdese que el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso no podemos permitir que el miedo nos neutralice y dejemos de llevar esta gran encomienda del Señor. Ese amor de Dios verdaderamente derramado en nuestros corazones será más grande y debe ser más grande que el miedo. Y no la motivación de recibir una recompensa humana. El amor de Dios debe ser más grande, hermanos. Más grande que el miedo, que la crítica o que un juicio o el rechazo. Compartamos el evangelio de Dios
pero con la motivación correcta, pero con la motivación correcta. Esto es una realidad en el mundo, hermanos. O sea, yo le estoy comentando y compartiendo realidades en el mundo. Mire, la mayor parte de las personas en este mundo, no estoy hablando ahorita de los creyentes, la mayor parte de las personas no tienen miedo de compartir de sus adicciones. ¿Cuántas veces usted o yo hemos oído o lo dijimos? Bueno, yo no, porque no era mi caso, la verdad. Que así, con una jactancia, ¿no? No, ayer me amanecí, me tomé un 24. 5 caguamas. O sea, y con jactancia, hermanos. Con jactancia, O sea, no les da pena compartir de sus adicciones, de que son adúlteros, que fornican, que su vida es una mentira. Y hasta lo comentan con una actitud de orgullo, como le digo, y hasta con vanagloria. Pero qué tristeza que ellos sí puedan presumir del pecado en el cual se vive, y hasta con toda convicción y sin vergüenza, y por el contrario la iglesia tenga miedo de predicar la santidad en la cual vive. Qué contradictorio, ¿verdad, hermanos? Qué contradictorio. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando, hermanos, hermanas? Que el mundo les está amedrentando y está sucumbiendo ante la falsedad, ante la apariencia y la hipocresía. ¿Qué está pasando, iglesia? Las personas desean presentar solo una máscara, una careta, pero por dentro están deshechos, y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no cree en la riqueza espiritual que les ha dado y que usted y yo tenemos, y que Dios nos la dio para compartirla con nosotros. Y aquí sí queda, sí viene, sí en una vinculación, en cuestión, ¿se acuerda de la parábola de los talentos y las minas? Aquí voy a manejarlo así. ¿Qué hiciste con la riqueza espiritual que Dios te dio a conocer y que vives y que tienes la verdad absoluta en tu corazón de Dios? ¿La escondiste o la estás compartiendo con otros? Una vez más repito, hermanos, debemos predicar la palabra de Dios, debemos compartir la palabra de Dios, pero a veces no se tiene autoridad porque realmente no se cree en Dios, se tiene miedo a ser criticado, o simplemente mis propósitos son otros. ¿Sí? A ver cuándo me dan un hueso. Por aquí traigo uno, hermanos. A ver cuándo me dan un hueso. Eso es lo que están esperando algunos. Las personas, muchas personas, aunque tienen religión, viven apartadas de Dios, y eso se nota con gran facilidad. Sus vidas emanan esa condición, una condición de mentira, de engaño, de falsedad, hermanos, esa es la realidad. La iglesia, pues, tiene la encomienda de presentar el evangelio, ¿sí? Ahora, hermanos, hermanas, si usted presenta el evangelio, nosotros tenemos esa responsabilidad de presentar el evangelio, pero de que se conviertan ya no es nuestra responsabilidad. ¿Cómo? Explíquemelo. Bueno, Ezequiel 3:16. Nomás le puse ahí de qué se trata, ¿no? ¿Cómo dice ahí? A ver. Ezequiel 3:16. Debemos compartir el evangelio, esa es nuestra responsabilidad. Y no si la persona lo escucha o se convierta. Eso es lo que dice, en pocas palabras, Ezequiel 3:16. Se lo voy a leer. Y aconteció al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, a ver, Ezequiel, te voy a decir ahí te va. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pero no de los atalayas que andan ahí. Pues. No, hermanos, atalaya quiere decir un vigilante. Yo te he puesto como vigilante en la casa de Israel. Oirás pues, ¿sí? Tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Pero imagínense que diga el profeta Ezequiel, no, pero se van a ir, hermano, se van a ir, Señor, se van a ir. Entonces, te he puesto, tú vas a amonestar de mi parte. Versículo 18, cuando yo dijere al impío,
¿sí? Cuando yo dijera al impío, vas a morir. O sea, ¿cuándo Dios dice al impío vas a morir? Pues cuando están haciendo cosas de pecado, cosas malignas, cosas incorrectas, y obviamente que va a venir las consecuencias. Y si el profeta de Dios se da cuenta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quedarse callado. No oigo, soy de palo. No, hermanos, tiene que accionar. Vas a caer gordo. Eso que vas a caer gordo, ¿eh? Pero pues hay que hacerlo, hermanos. Cuando yo dijera al impío, de cierto modo dirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestares y amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad. ¿Sí? Morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Amén. Ahora vamos a tocar el punto de los creyentes, de la Christian Church. Ahora dice, si el justo, o sea, el que ya es parte de, ¿no? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que un justo se puede hacer injusto. Bueno, pues aquí está en español. Spanish. Entonces, él morirá, porque tú lo amonestaste, en su pecado morirá, y sus injusticias que había hecho no vendrán en memoria, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, porque le amonestaste, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú librarás también tu alma. Fíjense, hermanos, la responsabilidad que hay. Pero algunos pastorcitos dicen, no, cuidado, porque no. Y es el que da más lana aquí, no, cuidado. Es el que me mantiene, no, cuidado, no voy a hacer, no. Que haga lo que se le pegue la gana. Tiene responsabilidad delante de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Y como aquí se predica la palabra de Dios, así es, hermanos. Fíjese lo que aconteció en Hechos 4:29, porque también va a haber gente que le apercibes y vienen y se ponen como gatos boca arriba, ¿no? Ya le expliqué eso. Como gatos boca arriba del griego. Así, ok, está bien. Hechos 4:29, fíjese, estaban amenazando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que estaban predicando el evangelio. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, aún delante de las amenazas. Ahora, la oración que hicieron estos creyentes no fue para pedir venganza, ni algo malo por sus enemigos, solo fuerzas para seguir compartiendo el mensaje de salvación. El Señor Dios, complacido obviamente con esta oración, le respondió de una manera sobrenatural. En Hechos 4:31, ¿qué aconteció? Hermanos, dice, y cuando hubieron orado con esta actitud, Señor, nos oprimen, nos persiguen, nos critican, nos señalan, tenemos miedo, sí, somos humanos, pero necesitamos que nos des fuerzas para que entonces podamos llevar a cabo tu encomienda. Bueno, cuando oraron, fíjese lo que aconteció en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y no había miedo porque Dios se había manifestado grandemente en su mente, en sus corazones, llenándoles del Espíritu Santo, hermanos. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo para predicar con poder. Y Dios, hermanos,
respaldará su obra. Dios dará convicción, Dios dará poder, Dios dará autoridad para predicar el mensaje del Evangelio. No olvidemos, también Él dará sabiduría para usar las palabras correctas. ¿Sí? Él dará sabiduría, iglesia. Esa es la realidad. Debemos estar conscientes de que el Evangelio está en nuestras manos, iglesia. El Evangelio está en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa riqueza espiritual la tenemos al alcance de nuestras vidas. Ya hemos sido instruidos en ello y debemos estar conscientes, pues, que lo tenemos al alcance y debemos compartirlo. Debemos compartir con otros en ese amor del Padre el Evangelio. Así como los primeros creyentes no dejaron de predicar, imitemos su conducta. En lugar de que el miedo nos paralice, pidamos valor, fortaleza y llenura de Dios para lograr sus propósitos, iglesia. Una vez más mencionamos, como lo hemos hecho en esta serie, una vez más le menciono, hermano, Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. Dios está de tu parte. Dios te encomendó, Dios te va a respaldar. Esa es la realidad. El miedo te puede neutralizar, te puede congelar, te puede paralizar y va a lograr que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, de cumplir el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento del Señor. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son quienes tienen cierta edad por aquí? Decíamos, paros a la 8, ¿se acuerdan? Pretextos allá. Entonces, ¿cuáles son los pretextos? ¿Qué sucede? Es que no sé qué decir. Es que no estoy preparado. Es que me da mello. Soy hijo del Chique Drácula. Me da mello. Ay, iglesia. Es que me siento solo. Como que ni yo me convenzo. Soy débil, soy inmaduro. O sea, no voy a poder evangelizar. Voy a ser objeto de burla. Ay, la gente se va a molestar. Aquí me busco conflictos. Y así, nada más eso. ¿Cómo se necesita ser bautizado en el Espíritu Santo, verdad? ¿Cómo se requiere, hermanos? Algunos ya lo saben, otros aún no lo saben, hermanos. Fíjese lo que dice 1 Pedro 3:15. Bueno, en el contexto dice, sino santificad, no tengas miedo, no hagas caso de esas cosas, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si no estás listo, si te sientes que no estás preparado, entonces ¿qué? Pues prepárate. ¿Cuántos años tiene el Evangelio? ¿Y todavía no está preparado? Hermanos, el temor, ya hablamos de que el miedo, el phobos, es una herramienta que Dios puso en nuestro físico como un mecanismo de defensa, ¿no? Y es bueno sentir miedo. De hecho, hermanos, el subirse aquí, pues le tiemblan a uno las patitas. ¿Pero qué vamos a hacer? Ya, no, ¿saben qué? Hermanos, pues hoy no va a haber palabra porque tengo mello. Pues no, hermano, pues ¿cómo cree? Qué bueno que tengas miedo. Qué bueno que sepas, como cantamos, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sí lo cantamos acá? Ok. ¿Temor de Dios? ¿Sí? Digo, Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Esa es la realidad, hermanos. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, si no estás listo, pues alístate. Si no estás preparado, pues prepárate. Si no tienes fortaleza y dudas, pues llénate de Dios. Nada más, hermanos. Esa es la realidad. Los apóstoles dieron su vida por el Evangelio. Y no solo recibieron críticas, sino que fueron perseguidos a la muerte. Y aún en nuestros días, en el entorno nuestro, hermanos, hay lugares en donde también es así. Pero aquí en TJ, oiga. Hermanos, hermanas,
Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:28. Dice, aquí maneja el temor, el término temor, pero en los dos sentidos, ¿ok? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no tengas miedo, no tengas fobios del que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme, o sea, respeta, ahí es el otro sentido, respeta a aquel que puede perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esa es la realidad, hermanos. ¿Sí? Esa es la realidad. Los apóstoles dieron su vida por el evangelio. En el caso de ellos, como mencionamos, dieron su vida porque verdaderamente creían en Él, porque había esa convicción de amor en su corazón y no se amedrentaron ante nada ni nadie. Pero para lograr esto, pues es necesario confiar totalmente en Dios. Y en esa confianza, en ese verdadero creer en Dios, creer en Él, pues vamos a hacer lo que Él nos encomendó. Así de sencillito, iglesia. Amén. Ya, con 5 es suficiente. Concluimos, hermanos. El predicar el evangelio es un mandato de Dios. El predicar el evangelio es un mandato de Dios. Ahora, el no desear recibirlo, que es la otra parte, el no desear recibirlo no es responsabilidad de nosotros, hermanos. Nosotros la única encomienda que tenemos es predicar el evangelio. El no recibir el evangelio no es limitativo a este tiempo. ¿Sí? Sin embargo, es necesario hacerlo con sabiduría. Es necesario hacerlo con llenura del Señor. Para entonces, hermanos, también la gente perciba, aunque no sea espiritual, perciba que lo que estás diciendo, lo que le estás compartiendo, es una verdad absoluta. Porque lo ven en ti. Porque lo ven en cada uno de nosotros, hermanos. Y entonces, posiblemente puedan abrir un poquito su corazón y estén en condiciones de ser bendecidas por Dios, por la palabra que tú vas a predicar. ¿Miedo a predicar el evangelio, iglesia? No. Mejor llena tu corazón del temor de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar a Dios para que esa llenura del Espíritu Santo, ese revestimiento e investimiento del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes, hermanos. En que no tengas miedo de llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial. Señor, te damos gracias, eres bendito. Gracias porque en tu amor y misericordia una vez más tenemos la oportunidad, Padre, de comprender cuál es el propósito por el cual tú alcanzaste a cada una de nuestras vidas, a cada una de nuestras almas, Rey. Gracias, mi Dios, porque hoy venimos delante de tu presencia. Sí, a veces, Padre, tenemos miedo, a veces nos sentimos incapaces, a veces nos sentimos, mi Dios, que no vamos a poder hacer las cosas, Padre. Sin embargo, en tu nombre, Padre, queremos ir. Por eso en este momento, Señor, clamamos por fortaleza, clamamos por sabiduría, clamamos para que la llenura de tu Espíritu Santo se manifieste grandemente en cada uno de los corazones que están en este lugar, Padre, y que tú los llenes, Padre, les satures, mi Dios, de tu unción fresca, Señor, y que vayan y cada uno, Señor, hagamos lo que tú nos has encomendado con poder, con autoridad, con convicción, mi Dios, con denuedo. Sembrando tu palabra, Señor, una palabra sencilla, una palabra, Señor, que viene de ti, mi Dios, en un corazón que está árido, seco, Señor, y que lo llene y lo empiece a transformar. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito, como individuos, como familias, como matrimonios, como iglesia, Padre, que va a cumplir tu propósito, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Y todo el pueblo demos gracias a Dios, ofrendando un aplauso de alabanza a Él. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Hermano, hermana, créale al Señor. Créale y cumpla sus propósitos.
Amén. Tome su lugar, dame un momentito, por favor. Tome su lugar.